Bien, jóvenes, buenas tardes. En el caso de nuestro programa para poder trabajar el día de hoy, como ejemplo, nosotros vamos a intentar realizar el registro de un login. En este caso, este sería mi login y mi formulario número 2 sería este, que sería el que vamos a utilizar para poder registrarnos dentro de una base de datos. Entonces, ya funcionando el programa, tendría que ir realizando lo siguiente. Por ejemplo, acá yo no tengo usuario ni contraseña, entonces me voy a ir a registrarse. Al momento de llegar a registrarse, nos va a llevar a este formulario. En este formulario ya nosotros vamos a realizar el registro, vamos a registrarnos, luego podemos eliminar el usuario o podemos actualizar uno que ya esté dentro de la base de datos. También podríamos buscar los datos de uno que ya exista también. Entonces nosotros vamos a empezar la programación de la conexión con base de datos a través del formulario número 2, que es donde nosotros nos vamos a estar registrando, que sería esta parte. Para poder realizar nosotros la conexión, se recuerdan que lo primordial es que vayamos a buscar nuestra base de datos que está en documentos, acá la tengo, y en este caso yo tendría que haber ya creado mi proyecto, yo la voy a cortar en este caso, la voy a cortar y me la voy a llevar hacia donde ya creé mi proyecto. Mi proyecto se llama Login y mi proyecto está guardado en la carpeta de documentos dentro de Visual Studio 2012 en la carpeta de proyectos y mi proyecto se llama Login o Login. Entonces acá adentro se recuerdan que nosotros vamos a ingresar a Login, luego vamos a ir a Bing y luego vamos a ir a Debug. Y aquí es donde vamos a pegar nuestra base de datos. Teniendo ya nuestra base de datos en ese lugar, acá me dice que tengo un problema porque yo la tengo abierta acá, entonces la voy a cerrar y luego voy a reintentar. Ya haciendo eso, pues ya nos tendría que dejar colocar la base de datos dentro de esta parte de la carpeta. Se recuerdan que si nuestro programa está cerrado y nosotros quisiéramos volver a abrirlo, entonces regresamos acá en esta carpeta y al llegar a esta parte, nosotros vamos a darle doble clic y aquí adentro pues ya vamos, bueno, con este doble clic ya vamos a abrir nuestro proyecto y ya podemos empezar con el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es la conexión. La conexión la vamos a hacer en Tools o en herramientas y acá dice conectar con la base de datos. Para conectar con la base de datos, nosotros vamos a darle clic ahí. Se recuerdan que la primera opción de esta lista es la que vamos a utilizar, que es Microsoft Access Database File. Nosotros le damos clic en continuar o continuar y luego nos pide que nosotros elijamos la ubicación de donde se encuentra la base de datos. Se recuerdan que la base de datos nosotros la tenemos dentro de la carpeta de documentos, dentro de Visual Studio 2012, dentro de Projects y dentro de la carpeta de Login, en Bing y luego en Debug. Y aquí está nuestra base de datos. Le damos clic en abrir y aquí ya está generada nuestra base de datos, nuestra conexión con la base de datos. Se recuerdan que debemos de copiar un código. Ese código está en avanzados y es todo esto que está acá. Todo ese código lo copiamos. Les había recomendado que lo colocaran en un bloc de notas. Ustedes deciden si lo hacen o no. Y si no, pues solo copian el valor y ya ustedes se encargan de poder trabajar. Si me saliera este error, se recuerdan que nosotros debemos de ir a el blog que ya conocemos. En este caso, nuestro blog se llama compufacil22.blogspot.com y acá debemos de buscar un complemento que se llama, bueno, nosotros tenemos que colocar en la búsqueda complemento y le damos enter. Aquí nos aparece el complemento de Office, le damos clic en complemento de Office, luego nos va a aparecer aquí la opción de descargar, le damos clic y aquí nos dice descargar, le vamos a dar clic en descargar y luego vamos a trabajar con la instalación de este complemento. Solo que en este momento pues está descargando, nos va a lanzar a otro lugar. En ese lugar nosotros vamos a tener que eh, activar un permiso ahí que nos pide, que es descargar de todos modos. Le damos en descargar de todos modos y ahí está realizando la descarga. Bueno, en un momento seguro va a empezar la descarga.
Vamos a darle nuevamente para ver si no lo generó antes. Es un poquito tardado por la conexión, que seguramente está muy lenta en este momento. Entonces, por eso está algo lenta acá. Esperamos ahí un momento mientras se activa la descarga. Y ahí, como vemos, ya empezó la descarga. Creo que se me va a hacer varias veces. Le vamos a dar clic acá en el archivo ya descargado. Y acá nos aparece la tienda de Office porque seguramente nos va a decir que todas las aplicaciones se deben eh, instalar a través de la tienda de Microsoft. Vamos a intentar nuevamente hacer la instalación para ver si nos deja ahora. Vuelve a aparecer ahí la tienda de Microsoft. Vamos a esperar un momento para ver qué mensaje nos lanza. Y le vamos a dar clic en instalar de todos modos. Aquí nos dice que si deseamos darle los permisos, le vamos a dar que sí. Va a empezar a realizarse la instalación. Le vamos a dar a aceptar en la instalación. Siguiente, instalar. Y aquí va a iniciar la instalación del programita que nos hace falta para que nuestra base de datos funcione sin ningún problema. Teniendo esto ya instalado, pues ya podemos ir nuevamente a realizar la conexión o a revisar el test para ver si ya se logró completar. Vamos a ir a cerrar esto y vamos a hacer el test nuevamente. Aquí nos dice ya que nuestro test fue exitoso. Le vamos a dar a aceptar. Se recuerda que en avanzada va a estar la cadena que nosotros debemos de copiar. Le damos control C acá o le damos clic derecho en copiar. Y luego le damos OK. Teniendo esto, ya hicimos el test de la conexión, perdón, y le damos OK. Y ahí ya está generada nuestra conexión. Ahora bien, para poder nosotros trabajar sin ningún problema, debemos hacer la conexión directamente en nuestro formulario. Entonces le damos doble clic en registrarse, en registrarme, y acá en la parte de arriba, se recuerdan que vamos a colocar un DIM a cone o con o el nombre que usted le quiera dar a esa variable, as new oldb connection y dentro de paréntesis y dentro de comillas que luego las vamos a colocar, vamos a escribir nosotros lo que copiamos de la conexión. Voy a borrar aquí hasta donde está la C y comillas y solo me tiene que quedar así. Luego coloco unas comillas acá, que son las que me hacen falta, y de esta forma nosotros ya estamos haciendo la conexión de nuestra base de datos con el programa que nosotros tenemos designado acá. Yo voy a utilizar en esta ocasión la variable cone, probablemente en la otra conexión utilizamos otro nombre. El nombre no nos va a afectar en nada siempre y cuando nosotros utilicemos ese mismo nombre. Entonces, luego de eso, nosotros vamos a proceder a crear el botón de eh, registrarme, que sería el botón de insertar en el ejemplo anterior. Para eso, nosotros vamos a crear eh, una variable de texto y una variable que nos va a servir para buscar el objeto dentro de la base de datos. Acá le vamos a colocar dim, perdón, dim cade o dim cadena as string. Esa va a ser nuestra variable para escribir nuestra consulta SQL y luego de eso vamos a escribir dim eje que va a servirnos para ejecutar el código que nosotros escribamos en la cadena dentro de la base de datos, que sería el código SQL, ¿verdad? Acá nosotros estamos escribiendo as new y en este caso le vamos a agregar la opción oldb comando. Esta es como la lectura y ejecución del código que nosotros vamos a colocar en la cadena en Access. Entonces acá
el eje nos va a servir para ejecutarlo en Access y el CADE es el código que se va a ejecutar. Nosotros vamos a ir a la opción de CADE y le vamos a decir que CADE va a tener un código. Ese código lo vamos a colocar dentro de comillas y el código va a ser la consulta SQL que se llama insert. Insert y luego into. Nuestra tabla, si se recuerda, en la creación de la base de datos, nuestra tabla se llamaba usuarios. Y luego de eso, nosotros vamos a escribir la palabra values. El values va a ser los datos que nosotros vamos a colocar dentro de la tabla. En este caso, nosotros vamos a colocarle comillas acá y vamos a abrir un ampersand. Se recuerdan que el primer dato de la base de datos era un número, por lo tanto, ese no va a llevar apóstrofes. Si fuera un texto, nosotros tendríamos que abrir acá un apóstrofe, pero como es un número, nosotros no la vamos a abrir. Luego de eso vamos a colocar el objeto en el que se va a guardar o en donde va a estar el teléfono, que es el primer campo que nosotros tenemos dentro de la base de datos. Y ese objeto está en el textbox número 1, en su propiedad text. Después de eso, nosotros vamos a colocarle el valor de el ampersand y luego vamos a colocar comillas. Dentro de las comillas, si nosotros hubiéramos abierto en esta parte la apóstrofe, acá la tendríamos que cerrar. Como no la abrimos, no la vamos a cerrar, pero sí vamos a colocar coma. La coma va a separar el primer campo y ahora vamos a dar el segundo campo. El segundo campo si es un texto, si se recuerdan todos los demás son textos cortos, por lo tanto el texto corto sí va a llevar una apóstrofe y vamos a colocar la comilla que cierra esta parte de texto. Luego de eso, vamos a colocar otro ampersand y en después del ampersand iría el valor que nosotros vamos a tener en el segundo textbox, que en este caso va a ser el, si quieren, lo podemos ir a ver acá en el formulario, que sería el nombre. Entonces nosotros vamos a colocar el textbox 2, que sería el nombre. Vamos a colocar textbox 2.text. Y después de eso, volvemos a colocar otro ampersand. El ampersand se recuerda que nos sirve para concatenar. Luego de acá, vamos a colocar otra vez comillas. Como abrimos una apóstrofe acá, tenemos que cerrarla acá dentro de las comillas. Sería apóstrofe, coma, luego de eso otra vez apóstrofe y luego otra vez comillas. ¿Por qué volví a abrir otra apóstrofe? Porque se recuerdan que el segundo valor también es, perdón, el tercer valor también es un texto corto. Entonces acá colocaríamos ese valor y acá estaríamos colocando el textbox número 3 en su propiedad text. Y así vamos a seguir realizando la escritura de nuestro código. Vamos a colocar nuevamente comillas, perdón, ampersand, luego comillas, cierro la apóstrofe que abría anteriormente y luego coloco coma. Abro nuevamente la apóstrofe para poder escribir eh, el siguiente valor, que sería el usuario. Si no estoy mal, tenemos acá nombre, apellidos, y ahorita iríamos con el usuario. Ah, perdón, con el correo sería acá. El correo sería el número 4. Entonces vamos nuevamente a colocar el textbox número 4 y su propiedad text. Teniendo eso, volvemos a colocar ampersand, abrimos nuevamente comillas, colocamos apóstrofe, colocamos coma, colocamos apóstrofe otra vez, cerramos comillas, volvemos a abrir ampersand, colocamos el textbox número 5, colocamos punto, colocamos text y luego volvemos a colocar ampersand, volvemos a colocar comillas separadas del apóstrofe, colocamos apóstrofe, colocamos coma, colocamos apóstrofe nuevamente, cerramos comillas, volvemos a colocar el ampersand y colocamos textbox número 6. Punto text. Teniendo aquí nuestros valores, entonces nosotros vamos a colocar un último ampersand, luego comillas, vamos a cerrar el apóstrofe que abrimos anteriormente. Se recuerdan que al principio también colocamos un paréntesis, ese paréntesis también lo tengo que cerrar y luego cierro las comillas. De esta forma, nosotros tendríamos ya nuestra cadena de conexión y la cadena de conexión quedaría así. Si quieren, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que
podamos observar ahí cómo quedó toda todo el texto la, eh, de la cadena del insert, en este caso de la consulta SQL. Entonces, aquí tenemos nuestra cadena. Si quieren, voy a hacer un poquito más grande el código para que sigamos viendo lo que sí. Y acá, pues ya ustedes observaron por un momento cómo quedó la cadena de conexión. Tenemos entonces ahí la cadena. Ahora nosotros nos vamos a ir a la creación de la ejecución del código, que va a ser eje punto, en este caso command type. Empezamos con command type. Y del otro lado vamos a colocarle igual. Y del otro lado sería command type text. Luego vamos a ir al eje punto command type text o command text sería acá, command text, y luego iríamos a colocar en dónde está la consulta SQL. En este caso, la consulta SQL nosotros la tenemos en la variable CAD. Luego de eso, vamos a colocar el eje y la ejecución de la base de datos. En este caso, la base de datos está basada en la cadena de conexión que es CONE. Y entonces lo que estamos diciendo es, en la base de datos que está en la variable CONE, se va a ejecutar el comando SQL que yo tengo en la cadena y eso lo vamos a ejecutar como un texto dentro de la base de datos. Eso es lo que estamos tratando de decir ahí. Y luego de esto, nosotros ya vamos a ir con el try. El try me va a hacer que funcione sí o sí el código, aunque tenga en algún momento algún error, pues el código va a estar funcionando. Entonces nosotros tenemos acá eh, el try y dentro del try le vamos a colocar la siguiente instrucción, eje.execute non-query. Esto indica que si no hay ningún error, pues que la base de datos y la consulta SQL se ejecute. Y luego de eso que me muestre un mensajito. En este caso nosotros le vamos a colocar datos guardados o usuario creado. Le vamos a dar aquí en Enter para que se aparezca ya los paréntesis y ya tenemos ahí. En caso de que no funcionara el código, nosotros vamos a generar también un mensajito. El mensajito que nosotros vamos a colocar por el momento sería el código ya existe o error. En este caso le vamos a decir el código ya existe. El código o el usuario creado ya está o el teléfono ingresado ya existe. Y esto para evitar que solo un usuario pueda registrar su teléfono, ¿verdad? Y acá estaríamos ya con nuestra conexión. Por último, vamos a cerrar la conexión colocando con el punto close para que se cierre el ciclo de la conexión y que solo haga este proceso. Aquí no hemos creado todavía un proceso en el cual nos permita limpiar todos los textbooks, si en dado caso no fuera correcto el teléfono ingresado. Entonces, para eso nosotros vamos a colocarle lo siguiente, vamos a utilizar un sub y el sub se va a llamar limpia. El sublimpia me va a borrar todo lo que yo haya escrito dentro de los textbooks, empezando desde el textbooks 1.clear, le vamos a colocar, y vamos a hacer lo mismo con los 6 textbooks. Entonces acá vamos a colocar, copiar y pegar para cada uno de los textbooks, y luego solo voy a modificar los números. En este caso sería el 2, en la parte de abajo vamos a colocar el 3, luego el 4, luego el 5 y por último el número 6. Si yo quisiera regresar el cursor al textbox 1, puedo hacerlo colocando textbox 1 punto focus. Y de esta forma tengo el proceso sub. Ahora este proceso yo lo puedo mandar a llamar en la parte de abajo donde está el mensajito. ¿Cómo le hago? Le puedo colocar en este caso el nombre del objeto que se llama limpia. Entonces limpia y ya de esta forma pues estaríamos mandando a llamar
el valor que ya fue ingresado. Entonces nosotros vamos a ejecutar nuestro proceso ahorita y vamos a verificar si nos funciona sin ningún problema. Como nosotros no tenemos usuario ahorita, nosotros vamos a darle en registrarse. Luego vamos a escribir, por ejemplo, el número 51, 51, 51, 51. Le vamos a colocar aquí nombre eh, Paco y le vamos a decir que se llama, que tiene apellidos Hernández y el correo va a ser Paco51 Herna 2 y le vamos a decir que es @gmail.com. El usuario le vamos a decir que Paco51 y la contraseña le vamos a decir que es 2, 3, 4, 5, 6. Le vamos a dar clic en registrarse y acá nos dice el teléfono ingresado ya existe, nos dice ahí. Bien, en la ejecución anterior nosotros estamos verificando y nos sale un error, nos aparece el teléfono ingresado ya existe. Entonces, para poder solucionar ese problema, ya que nosotros solo cerramos nuestra conexión, pero en ningún momento la abrimos, entonces vamos a dar clic acá y vamos a dar enter allá y luego vamos a colocar el código que dice cone.open, que significa abrir la conexión o abrir la base de datos. Teniendo esto, entonces ya nos tendría que funcionar nuestro código. Le vamos a dar clic en iniciar, vamos a ir a registrarse y le vamos a colocar el código que estamos ingresando anteriormente, que era 5151. El nombre era Paco, lo vamos a dejar ahí en Paco, Paco Hernández y Hernández le estamos colocando. Luego vamos a colocar el correo que sería Paco 51 Hernán y le vamos a colocar @gmail.com. El usuario va a ser Paco51. Vamos a colocar Paco51 nada más y la contraseña 2345677 8. Le vamos a colocar, le vamos a dar en registrarse y aquí nos aparece ya el mensajito que tendría que decirnos que el usuario fue creado sin ningún problema. Le vamos a aceptar y luego, si ustedes quieren hacerlo con otro, le vamos a colocar Pedro y Pedro Hernández. Le vamos a cambiar solo acá a Pedro, el usuario. Vamos a ir a colocarle uno nada más. Le vamos a decir que este es el 11111111. Ese es el código perdón, el teléfono de esta persona. Y le vamos a decir que es Pedro 1 y la contraseña le vamos a colocar que es 654321. 21. Y solo antes, vean, voy a ir a la base de datos, la tendría que ir a abrir, voy a actualizar esto. El último que se guardó fue Paco, ¿verdad? Y ahora, si nosotros le damos clic en el botoncito de registrarse, tendría que aparecer el de Pedro. Vamos a ver si es cierto. Le vamos a dar y nos dice usuario creado. Le vamos a dar a aceptar, vamos a actualizar acá y nos aparece el usuario ya de Pedro. Esto sería lo que nosotros tendríamos que hacer para el botón de insertar. Los dejo, nos vemos en el siguiente video en el cual vamos a explicar cómo utilizar el eliminar y cómo utilizar lo demás que sería el eliminar, el actualizar y el de búsqueda. Buen día.